Esta es la película que fue Stranger Things antes de que Stranger Things fuera Stranger Things, o al menos eso es lo que dice mucha gente. Cada review que vi de esta película dice exactamente lo mismo, así que esto me dio mucha curiosidad, por lo que decidí verla y me llevé una sorpresa. Así que en este video te voy a decir cuál es esta película, te daré un resumen de esta y al final daré mi opinión para ver qué tan parecida es a Stranger Things y si está buena. Así que, ¿será esta película mejor o peor que Stranger Things? Bueno, eso lo sabremos al final del video. Esta película se llama Super 8 y salió en el 2011. Está dirigida por J.J. Abrams, que ha trabajado en películas como Star Wars y Star Trek. Pero ahora sí, ¿de qué trata esta historia? Bueno, la historia empieza con un cartel que cuenta la cantidad de días en los que una fábrica ha pasado sin tener un accidente. Aquí es donde pasa de 784 a 1. Luego pasamos a uno de los protagonistas, Joel. Él está en el funeral de su madre y sostiene un collar que le pertenecía. Aquí es donde se nos revela que su madre trabajaba en la fábrica donde ocurrió este accidente y por esto falleció. Pero entonces aquí llega un señor al funeral que por alguna razón termina siendo arrestado por la policía de la ciudad, que también resulta que es el papá de Joel. 4 meses después, Joel está hablando con su amigo Charles, que es un chico que es fan del cine y que está dirigiendo una película para poder mandarla a un festival de cine, y por lo tanto aquí Charles le cuenta a Joel sobre la película de zombies que quiere grabar en verano para el festival y que además consiguió a una chica llamada Alice para ser la protagonista. Luego Joel llega a su casa y encuentra a su papá llorando. Más tarde van a cenar y ahí el papá de Joel le cuenta sobre un campamento de verano que podría tomar para poder convivir con otros niños y además distraerse de la muerte de su madre. Pero ahí Joel le dice que prefiere quedarse en el pueblo para poder ayudar a su amigo Charles a grabar esta película. Por lo tanto, más tarde en la noche Joel se reúne con sus amigos y aquí es donde llega Alice, que es la actriz que consiguió Charles. Ella llega en el coche de su padre y juntos se van al lugar donde va a ser la grabación. Cuando llegan se ponen todos en sus posiciones y como Joel es un niño que ama hacer maquetas y es bueno pintando, él es el encargado de hacer el maquillaje. Así que se pone a maquillar a Alice y aquí tienen un momento muy bonito. Luego se ponen a ensayar lo que van a grabar y Alice da la actuación de su vida sorprendiendo a todos, pero en media grabación se dan cuenta de algo que pueden usar, o como dice Charles, que es el mismísimo futuro Christopher Nolan, este es un tren que viene a máxima velocidad a esta estación, por lo que todos se ponen en sus posiciones para poder grabar con el tren pasando de fondo. Pero aquí es donde todo se vuelve un caos. En medio de esta grabación, Joel se da cuenta que una camioneta va directo a este tren, por lo que termina chocando contra él, de esta manera descarrilando y provocando un accidente gigantesco donde todo explota en pedazos. Todo esto mientras la cámara seguía grabando este accidente. Después de que pasa el caos, se encuentran en el cargamento del tren unos pedazos de cubos bastante extraños y además se encuentran con que el chofer de la camioneta era su profesor de biología en primaria. Así que este profesor les dice que se vayan porque al ver esto ponen a toda su familia y a ellos mismos en peligro. Les dice específicamente que nadie puede saber que estuvieron ahí. Por lo tanto, estos niños huyen de la escena en el coche que mágicamente se quedó intacto después de tanta explosión y se van cada uno a sus casas prometiendo que no hablarían de lo sucedido con nadie. Al día siguiente, Joel empieza a jugar con el cubo que se robó del cargamento y se va directo a casa de Charles para desayunar. Aquí es donde se enteran que lo que pasó en el tren la noche anterior ya está en las noticias. Por lo tanto, Charles quiere terminar su película, así que recuerda que todo esto está grabado en su cinta, por lo que van directo a una tienda para intentar revelar lo que grabaron. Mientras tanto, Joel decide ir a casa de Alice para convencerla de terminar de grabar esta película, pero aquí es donde de repente llega el papá de Alice, que así es, resulta ser la persona que el padre de Joel había arrestado el día del funeral de su madre. Aquí el padre de Alice le pide a Joel que se vaya y que no lo quiere ver cerca de su hija, por lo que el papá de Alice entra a la casa y Alice le dice a Joel que sí va a terminar de grabar esta película. Más tarde se dirigen a una montaña donde se ponen a grabar un par de escenas porque desde ahí se ve el accidente del tren y pues esto lo pueden usar como fondo para la película. Mientras tanto, el papá de Joel se dirige al lugar del accidente para investigar y aquí se da cuenta que la fuerza aérea ya está en la zona y le dicen que tienen todo controlado. El papá de Joel intenta buscar respuestas pero no consigue nada, por lo que empieza a sospechar que en realidad están ocultando algo, así que le cuenta al jefe de policía, pero este lo termina ignorando. Ya saben, como en cualquier otra película, cuando ignoras la amenaza obvia, viene el peligro, así que ojalá le hubiera hecho caso porque más tarde a este jefe de policía se lo termina llevando lo que parece ser un monstruo bastante extraño. Al día siguiente el sheriff va al lugar donde el monstruo atacó al jefe de policía y se da cuenta que la fuerza aérea ya está en este lugar y además se da cuenta de varios robos que están sucediendo en el pueblo, desde microondas, motores y hasta las mascotas de la ciudad. Por lo tanto decide reunirse con el pueblo para escuchar las quejas de todos y aquí es donde un señor le dice que ha estado escuchando conversaciones raras de los militares. Así que el papá de Joel decide hackear esta señal y escucha lo que estos militares están tramando. Mientras tanto, los niños están terminando de grabar la película en otra ubicación llena de militares y aquí es donde llega el papá de Joel y se pone a platicar con el coronel y le dice
dice que ya sabe cuál es su plan y que los va a delatar con el gobierno. El coronel le dice que se calme y quedan de verse en un lugar más tarde en la noche. Por lo tanto, Joel y su papá se van a su casa y aquí tienen una discusión porque el papá de Joel le dice que no quiere verlo cerca de Alice porque es hija de un hombre bastante irresponsable y malo. Más tarde el papá de Joel va a ver al coronel y aquí se da cuenta de que todo es una trampa, por lo que termina siendo arrestado. Aquí mismo también nos enteramos que el profesor de biología que provocó el accidente de tren está bajo custodia de los militares. El coronel le pide que le dé información sobre la criatura para poder capturarla y el profesor se niega, por lo que terminan matándolo. Mientras tanto, Alice va a casa de Joel porque no puede dormir. Aquí terminan viendo unos videos de la mamá de Joel y aquí es cuando Alice le revela que el turno del día del accidente en la fábrica le tocaba originalmente a su padre. Sin embargo, la noche anterior él había bebido demasiado y no pudo presentarse, así que la madre de Joel fue quien lo cubrió y tomó su lugar ese día. Por esto se siente culpable de que la mamá de Joel haya tenido que cubrirlo y ahí es cuando sucedió el accidente. Joel le dice que no pasa nada y ahí es cuando de repente el cubo que Joel había robado del lugar del accidente del tren sale disparado por la ventana. Después Alice regresa a su casa y ahí se encuentran con su papá. Aquí tienen una pequeña discusión porque ella salió sin avisar y Alice decide escapar de la casa, por lo que su papá la persigue en el coche hasta que de repente choca y a través del retrovisor ve como un monstruo se lleva a Alice. Mientras tanto, los militares están provocando un incendio para poder evacuar al pueblo y lidiar con la criatura en paz. Al día siguiente, Joel va a casa de Charles para ver la grabación del día del tren y ahí es cuando Charles se enoja con Joel porque le confiesa que todo este tiempo a él le gustaba Alice y lo que más le molesta es que a Alice sí le gusta Joel. Pero de repente algo extraño sucede. Mientras están discutiendo, Joel se da cuenta de que en la grabación se puede ver un monstruo, por lo que estos niños se sorprenden y aquí es cuando empieza a sonar la alarma de evacuación y Joel y Charles se reúnen con sus amigos. Aquí en la zona de evacuación, Joel se encuentra con el papá de Alice y le dice que la criatura se había llevado a su hija. Por lo tanto, Joel y sus amigos emprenden una misión para poder regresar al pueblo y rescatar a Alice de este monstruo. Mientras tanto, el papá de Joel logra escapar de los militares y va directo a la zona de evacuación para ver qué es lo que está pasando. Más tarde, los niños llegan a la escuela y aquí encuentran una grabación de su profesor de biología. En ella se revela que el monstruo es en realidad un alienígena con el que el gobierno estuvo experimentando y que lo único que quiere es regresar a su planeta. Por eso es que ha estado robando cosas del pueblo. Necesita materiales para poder construir la nave con la que volverá a casa. Por lo tanto, lo que estaba intentando hacer el profesor ese día del accidente era liberar a esta criatura. Así que en medio de la grabación los niños son atrapados por los militares y los suben a un camión para llevarlos a las afueras de la ciudad. Ahí es cuando el monstruo ataca y termina matando a todos los que van en el autobús, incluido el coronel, excepto a los niños que logran escapar. Por lo tanto, estos niños regresan al pueblo en busca de Alice, pero aquí se dan cuenta de que este pueblo está convertido en un campo de batalla, por lo que ahí mismo hacen un plan para poder ir a rescatar a Alice. Asimismo, el papá de Joel y el papá de Alice hacen las paces para poder ir a este pueblo para rescatar a sus hijos. Más tarde, Joel y su amigo encuentran la guarida de este monstruo y aquí encuentran a un montón de personas, cables robados y a Alice. Joel logra sacar a Alice con vida del lugar, pero el monstruo empieza a perseguirlos. Aquí es donde en este momento Joel tiene un pequeño pero significativo momento con él y se da cuenta de que el monstruo nunca fue realmente malo, que solo quería regresar a casa. El monstruo lo mira directamente a los ojos, ambos se entienden, entonces decide dejar ir a Joel. Por lo tanto, el monstruo por fin consigue reunir todos los materiales y empieza a construir su nave para regresar a su hogar. En ese momento es donde el collar de la madre de Joel empieza a elevarse hacia la nave y Joel lo deja ir, aceptando así por fin la muerte de su madre. Todos se abrazan, las luces se apagan y fin, se acabó la película. Pero ahora que sabes la historia de la película, hablemos de la película. ¿Qué tan buena es realmente? ¿Es mejor o peor que Stranger Things? Bueno, tengo mucho que decir de Super 8. Primero que nada, la película trata de dar un mensaje de perdón que realmente no se explora bien. Siento que hay muy poco tiempo para explorar las relaciones entre los padres y sus hijos, o al menos la relación de Joel con su padre. Al principio de esta historia se nos plantea que Joel y su padre van a tener que aprender a vivir juntos después de siempre haber tenido una relación bastante descuidada, y no siento que esto fue explotado en la película. No le vi mucho peso conforme fue avanzando la historia. Realmente no hay mucha interacción entre Joel y su padre, y eso siento que le quita peso al desarrollo de los personajes en la historia. La verdad es que me hubiera gustado ver un poquito más explorada esta relación. En cuanto al tono de la historia, la verdad es que es bastante divertida y emocional en ciertos momentos. Siento que la combinación entre la química de estos niños y la relación de Joel con Alice es lo que le da este peso a Super 8. Pero también quiero hablar de los personajes. Joel es un gran personaje, la verdad me gustó cómo empieza la historia siendo un poco el sidekick de Charles y luego él es el que toma el control de la situación. Además, el actor hizo un gran trabajo interpretando a este personaje, lo hizo divertido y extraño, pero de una buena manera. Pero otra actriz que sin duda brilló en su papel fue Elle Fanning. Ya desde aquí se puede ver lo gran actriz que es Elle Fanning. Actualmente está saliendo prácticamente en todas las películas y la verdad es que lo tiene merecidísimo. Es una gran actriz y en esta película estuvo genial. Además, otro personaje que me gustó bastante fue Charles. Este de aquí, señores, es el MVP. Mi bro solamente quería grabar una película y terminó metiéndose en una invasión alienígena. Me encanta este personaje porque realmente puedes ver la pasión de un cineasta. Quiere que todo salga perfecto, ordena todo el caos en la producción. Es increíble este personaje.
personaje, me encantó, es uno de mis personajes favoritos de esta película. El actor que lo interpreta es demasiado carismático y lo hizo muy bien. En cuanto a los papás de la película, llamémoslos así, porque realmente no son muy relevantes, de nuevo siento que esta parte de la historia fue un poco ignorada y cuando termina todo y se reúnen con sus hijos, no se siente un peso grande para la historia o no impacta como me hubiera gustado. Pero lo que sí me gustó bastante fue la cinematografía de la película. La cinematografía de la historia es bastante buena, me gusta mucho la estética que usaron de los años 80 y la verdad es que los efectos visuales también son bastante buenos. El diseño del monstruo también es bastante interesante, la verdad es que no había visto algo así y realmente me gustó cómo mantuvieron en secreto el aspecto final del monstruo. Siento que esto le dio peso al momento de cuando por fin lo revelaron, ya que la primera vez que lo vemos es prácticamente al mismo tiempo que Joel. Y la verdad es que siento que esto fue un muy buen detalle. Pero algo que también tenemos que hablar de esta película es de la vibra, de lo que tan parecido es a Stranger Things, o bueno, qué tan parecida es Stranger Things a esta película. Bueno, yo definitivamente sí veo inspiración en Stranger Things con esta película, eso es algo innegable. Se puede ver desde la estética de los 80, la química y la dinámica entre los niños, de la manera en la que planean las bicicletas, etc. Todo esto trae esta vibra nostálgica y ochentera, pero también siento que a pesar de que sí, Stranger Things tomó muchos conceptos de esta historia, no es lo mismo. Cada película tiene temas similares, pero cada una es única. Stranger Things trajo a la mesa el concepto del Upside Down, el uso de la música ochentera, el icónico uso de las luces navideñas, además de ser una serie que le dio más peso a sus personajes que esta película. Y yo creo que Stranger Things tomó inspiración de esta historia, pero al final del día agrega su propio toque, haciendo así algo único. Por lo tanto, en mi opinión, Super 8 es una película con una historia muy interesante, con una dinámica bastante divertida entre los niños que definitivamente te hace pasar un buen rato, pero la desventaja es que muchos de los temas explorados son bastante superficiales, pero sí puedes esperar un gran trabajo por parte de los efectos especiales. Además, es una película con un look visual muy bonito y que sin duda es bastante palomera. Al final yo le di a esta película 3 estrellas de 5 y sí, pienso que Stranger Things es mejor. Saludos. Gracias por ver este video hasta el final y si quieres ver más contenido como este, checa este video donde me veo las películas favoritas del cast de Stranger Things.